Y ahora nos hará la charla Núria Izquierdo Useros. Núria Izquierdo es una científica absolutamente brillante del Irsikasha que ha trabajado con plitidepsina. Plitidepsina es una molécula muy interesante que deriva de un tunicado marino que viene a ser, con perdón, una especie de esponja que vive en el fondo del mar en Ibiza. No es Bob Esponja. Y que lo que hace es inhibir un factor de crecimiento en el huésped. En el huésped. Y este factor de crecimiento el virus lo necesita para multiplicarse. La ventaja que tiene, como veréis, es que es un antiviral, que in vitro es más potente que Remdesivir, pero además tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces os hago este resumen, pero lo explicará mucho mejor Núria Izquierdo a través de este vídeo, que si queréis pasar, compañeros. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores por esta invitación para poder comentar con todos vosotros el posible papel que podían jugar los antivirales para frenar la aparición de la COVID persistente. Y en concreto, durante esta charla, me gustaría hablaros de la pitidepsina, un antiviral frente al SARS-CoV-2 que tiene una alta actividad in vitro y que está avanzando en los ensayos clínicos. Y sobre todo, gracias a los estudios que hemos realizado en los últimos meses, es un fármaco del que conocemos mucho más cuáles son sus mecanismos de acción. Así que a lo largo de esta charla me gustaría comentar con todos vosotros lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses de investigación. También me gustaría empezar disculpándome por no poder estar aquí presencialmente con todos vosotros, y por eso me gustaría dejaros mi correo electrónico. En caso de que surja cualquier duda, estaré encantada de poder contestar vuestras preguntas por email. Y también aprovecho esta diapositiva para explicaros cuál es la financiación que tenemos de compañías privadas en el grupo en estos momentos. Bien, pues hace menos de un mes apareció esta noticia en la revista Nature, en la cual los periodistas se preguntaban si los antivirales podían reducir el riesgo de desarrollar la COVID persistente y cuál es el conocimiento científico que se tiene hasta la fecha. En realidad, casi todos los datos vienen de estudios que se han realizado con vacunas, y de hecho ya hay dos trabajos, uno de ellos está aceptado en el Lancet Infectious Diseases, otro está todavía en un repositorio y no ha sido revisado por pares, pero ya indican realmente que las vacunas pueden reducir el riesgo de la aparición de la COVID persistente más o menos a la mitad, lo cual realmente indica que existe una posibilidad de realizar intervenciones para frenar la aparición de la COVID persistente. Sin embargo, en el caso de la aplicación de terapias antivirales, la información es mucho más somera y de momento no hay prácticamente datos, y de hecho en estos momentos hay dos estudios que están intentando contestar esta pregunta: si realmente los antivirales podrían jugar un papel frenando la aparición de la COVID persistente. Estos dos estudios de los que os hablo son el Panoramic, que lo que hace es mirar la actividad del molnupiravir en pacientes no hospitalizados que se tratan de forma muy temprana, y esperamos que en los próximos meses pueda aparecer información sobre este estudio. Y luego también está el estudio Solidarity, que lo que está haciendo es mirar las intervenciones terapéuticas que se han hecho en pacientes que estaban hospitalizados. Y evidentemente todavía no tenemos estos datos, pero la posibilidad de intervenir con estrategias terapéuticas para frenar el desarrollo de la COVID persistente es una realidad que tenemos que estudiar con más detalle. Yo durante la charla de hoy me gustaría explicaros una serie de colaboraciones que comenzamos ahora hace 2 años con los grupos de IRTA-CRESA, con el grupo del Centro Nacional de Biotecnología y con la farmacéutica PharmaMar, en un intento por intentar comprender cómo funciona uno de los fármacos que ha desarrollado esta compañía, que se llama plitidepsina. Mirad, este trabajo surge como consecuencia de un screening que hicimos de fármacos que ya estaban aprobados clínicamente en el 2020 y que podían de alguna manera tener utilidad para frenar la replicación del SARS-CoV-2 in vitro en estudios de laboratorio. Y como veis aquí, pues gracias a la colaboración con IRTA-CRESA fuimos capaces de analizar
una serie de fármacos y el resultado de este trabajo nos indicaba que la plitidepsina era el más potente de ellos. Aquí os muestro una tabla resumen de todos estos descubrimientos. Ensayamos más de 72 compuestos aprobados clínicamente o casi aprobados y 28 combinaciones de estos compuestos, y como podéis ver, la plitidepsina es el que tiene una mayor potencia in vitro, ya que demuestra una menor IC50. Es del orden de 10 a 100 veces más potente que el Remdesivir, que es quizás el fármaco antiviral que más conocemos porque es el que se ha utilizado de forma más frecuente en la clínica hasta el momento. Y en este sentido, pues estos resultados nos parecieron tremendamente interesantes, sencillamente por la potencia que demostraba este fármaco. Es importante, pues la verdad es que este fármaco es un fármaco original porque se obtiene a partir de un organismo marino, el Aplidinium albicans, de ahí que se llame aplidina como nombre comercial, y lo que es muy curioso es pensar que se puedan encontrar antivirales, ¿no?, en estos organismos marinos. Pero si uno lo piensa con un poquito de tranquilidad, en realidad en el mar es donde más virus podemos llegar a encontrar. De hecho, en los océanos se sabe que hay aproximadamente 1 millón de virus por mililitro de agua, con lo cual son lugares donde hay una gran densidad de virus y los organismos marinos tienen que tener sistemas de defensa que les protejan frente a esos virus. De hecho, si pensamos en la cantidad de virus que hay en los océanos, hay casi más que estrellas en la Vía Láctea, con lo cual es lógico pensar que podamos encontrar antivirales potentes en estos organismos marinos, y esto es precisamente lo que está persiguiendo la compañía PharmaMar, que deriva sus productos de este tipo de organismos. Lo que es interesante de este compuesto es que actúa sobre un factor celular. Y la ventaja de un antiviral que está actuando sobre factores celulares es que puede tener un amplio espectro de actuación, y en este caso, como se observa en esta figura, lo que os muestro es cómo la IC50 de la plitidepsina es muy potente frente a diferentes variantes del SARS-CoV-2, incluida la Omicron, es decir, este fármaco no está perdiendo actividad frente a las distintas variantes que han ido emergiendo, por lo menos hasta las que conocemos a día de hoy. Y esto es importante, ya os digo, porque el mecanismo de acción del fármaco no se centra directamente sobre el virus, sino que actúa sobre un factor celular. Este factor celular del que os estoy hablando es un factor de elongación, que es el que aparece en esta diapositiva. Es un factor de elongación que está implicado en la traducción de proteínas. Y en este sentido, si pensamos en qué punto podría ejercer su acción sobre el ciclo de replicación del SARS-CoV-2, que es lo que aparece representado en este esquema de aquí, pues podemos ver que existen 2 puntos en concreto donde la plitidepsina podría ejercer su actuación antiviral. O bien en este primer punto, donde una vez justo cuando el virus fusiona y libera su material genético, es donde se produce una traducción de las primeras poliproteínas necesarias para que se generen unas proteínas no estructurales del virus, que son las que dan lugar a la formación de unas vesículas donde se producen todos los procesos de replicación del SARS-CoV-2. Estas vesículas de doble membrana son los orgánulos de replicación del SARS-CoV-2, a partir de los cuales se pueden ir generando nuevas partículas virales. El otro punto donde también podría ejercer su acción la plitidepsina es esta última parte de la traducción de proteínas que permite el ensamblaje de nuevos viriones y la salida para que estos virus continúen con el ciclo de infección. Y en este sentido, lo que sí que os puedo comentar es que inicialmente la idea que se tenía es que la acción del fármaco probablemente estaba ejerciéndose en este punto del ciclo de la replicación del virus, justo cuando la traducción permite la formación y el ensamblaje de nuevas partículas virales. Pero para intentar profundizar un poco más en este mecanismo de acción de la plitidepsina, montamos un trabajo en colaboración con IRTA Cresa, el equipo de PharmaMar y sobre todo con el Centro Nacional de Biotecnología, el laboratorio de Cristina Risco, para hacer análisis de células expuestas al virus en presencia o en ausencia del fármaco, que se estudiaron por microscopía electrónica, utilizando para confirmar la presencia del virus herramientas como unos anticuerpos marcados con oro coloidal que permiten la detección de la replicación viral utilizando esta técnica de microscopía electrónica.
Y como podréis ver en estas imágenes de aquí, en la parte de arriba os muestro cómo se ven las células cuando se infectan por el SARS-CoV-2. Aquí lo que podéis observar es que en esta célula hay en la superficie, en la membrana plasmática, una serie de partículas virales que ya se han producido, y si os fijáis en el interior de esta célula, al lado del virus, donde estoy marcando con el ratón, hay una serie de vesículas de doble membrana que son estas fábricas donde os comentaba antes que el virus replica de forma muy eficaz. En este panel B lo que estamos viendo es la ampliación de estas vesículas de doble membrana que son las fábricas de replicación del SARS-CoV-2. Y en este último panel, en el panel C, podéis ver cómo hay una serie de vesículas donde se están produciendo nuevas partículas virales, que son estos puntos negros mucho más electrodensos, y si os fijáis en esta ampliación de aquí, podréis ver cómo se están engrosando las membranas de partículas virales que se están formando. Y es muy interesante porque con esta técnica de microscopía se puede observar clarísimamente todo el ciclo de replicación del SARS-CoV-2. Sin embargo, cuando nos vamos a células que han estado tratadas con plitidepsina y que se exponen al virus al mismo tiempo, lo que podéis ver es que estas células carecen de estas vesículas de doble membrana, que son los lugares donde replica el virus. No se observan ninguna de las partículas virales que vemos o asociadas a la membrana o dentro de vesículas, y lo único que se puede destacar de la morfología de estas células es que aparecen acumulaciones lipídicas en el citoplasma de las células tratadas con la plitidepsina. Así que claramente el tratamiento con plitidepsina lo que hace es impedir que se formen estas vesículas de doble membrana donde replica el virus. Y este es un poco el mismo resultado confirmado, eso sí, utilizando un anticuerpo específico que lo que hace es detectar la presencia de la nucleocápside del SARS-CoV-2. Aquí podéis ver como en células donde sí se observan estas vesículas de doble membrana, cuando miramos con detalle se puede encontrar estos puntitos negros que son las partículas de oro coloidal que están marcando la posición donde podemos detectar esta nucleocápside del SARS-CoV-2, es decir, replicación activa, que se puede ver en estructuras que recuerdan a estos compartimentos de replicación viral y también, como podéis ver aquí en el panel C, justo en la membrana plasmática. Y hay una densidad enorme de estos puntos que detectan la presencia de virus. Evidentemente, en el caso del estudio de células tratadas con la plitidepsina, lo que podemos observar es que en ningún caso detectamos la presencia de estos puntos que lo que hacen es identificar la producción de la proteína viral de la nucleocápside, con lo cual claramente estamos viendo cómo el fármaco inhibe la producción de esta proteína viral. Con todos estos datos, claramente sabemos que la actuación de la plitidepsina en células infectadas in vitro es mucho más temprana de lo que inicialmente se sospechaba y está actuando muy al principio del ciclo de replicación, justo cuando se traducen estas poliproteínas necesarias para que se generen las proteínas no estructurales virales que van a ser las que van a generar o van a producir estas fábricas u orgánulos de replicación del SARS-CoV-2. Y este es un mecanismo de acción tremendamente interesante, ya que ejerce claramente un papel antiviral actuando sobre un factor de la célula, que en este caso es un factor de elongación necesario para iniciar la traducción de las proteínas virales. En esta charla también me gustaría comentar que hace unos meses ya se ha publicado los resultados de un estudio clínico randomizado de fase 1 que en nuestro hospital ha sido dirigido por el doctor Roger Paredes desde la unidad de infecciosas. Y bueno, es interesante porque en estos resultados se demuestra claramente la seguridad de la plitidepsina en pacientes infectados por SARS-CoV-2 a 3 concentraciones diferentes. También se observa una reducción de la carga viral, aunque evidentemente tenemos que esperar a los resultados de la fase 2, fase 3 para poder entender realmente su comparación con el grupo placebo, que es la información que en estos momentos nos falta. Lo que sí que es interesante remarcar de este estudio es que ya hay datos que apuntan, y os voy a mostrar los resultados de 3 de los pacientes tratados en este estudio, donde lo que sí que se observa es que después de los tratamientos a distintas
concentraciones, sí que hay una disminución a lo largo del tiempo en el nivel de la proteína C reactiva que tienen estos pacientes. Con lo cual, sí que podemos asumir de alguna manera que el tratamiento antiviral con plitidepsina en estos pacientes ha permitido disminuir la activación inmune, y en este sentido yo creo que los datos que tenemos hasta el momento, a espera de ver los resultados de los estudios de fase 2 y los que puedan venir de fase 3, yo creo que indican que realmente este fármaco podría tener un potencial también para controlar la aparición de la COVID persistente. Y en este sentido, yo creo que esta es la gran pregunta que nos queda por contestar. Tenemos que comprender y entender si la plitidepsina tiene un efecto en la COVID persistente, disminuyendo el riesgo de su aparición, y en este sentido podría ser tanto útil para pacientes no hospitalizados como también tener impacto en aquellos que tienen que pasar su enfermedad hospitalizados. Y yo creo que todas estas preguntas las contestarán la doctora Massanella y la doctora Mateu en una serie de estudios clínicos que empiezan ahora este año, y en este sentido tendremos que estar todos muy atentos para ver los resultados de esos estudios. Y por mi parte, pues poco más, dar las gracias a toda la gente que ha participado en estos estudios. Como podéis ver, ha sido gracias a la colaboración de distintos equipos, a la intervención desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista de laboratorio, y sobre todo gracias al apoyo de PharmaMar, a todas las fuentes que nos financian, y lamentando mucho no poder contestar en vivo y en directo todas vuestras preguntas, lo que sí que vuelvo a repetir es mi dirección de correo electrónico, y quedo a vuestra disposición para contestar cualquier duda que pueda surgir. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que la próxima vez pueda estar allí con vosotros.